Aquí estamos, como todos los lunes, esperando que Arenas aparezca. Probablemente hoy no será un día de esos que él toma para encontrarse conmigo, sino que seguramente hoy debe estar ocupado porque no he podido hablar con él en el transcurso del día. Y supongo yo que debe estar muy ocupado. Pero de todas maneras, se suceden cosas en la vida de los ciudadanos del mundo que no, que no es posible obviar. Por ejemplo, el gobierno de Maduro, comprometido, porque ha estado comprometido, porque lo han dicho ellos, en tratar de conseguirle una salida al país, una salida que sin duda beneficia a los venezolanos. Yo he tenido mis dudas, porque yo tengo la impresión de que los señores que gobiernan en Venezuela no son venezolanos. Porque está bien que ellos tengan una ideología que ya no existe, ¿no? En todo caso, pero que la tengan. Está bien que ellos se quieran quedar en el poder, pero en el poder se reproducen formas para seguir en el poder. Pero ellos han hecho todo lo posible para que en Venezuela las cosas marchen de tal manera que, que nada sirva, nada funcione. Y el gobierno es cada día más ineficiente, mucho más ineficaz en las decisiones que tiene que tomar. Y en fin, todo pareciera ser una puesta en escena de algo que conduce a ninguna parte. Por eso, hasta una cuestión que a ellos les es muy importante, como es la industria petrolera, la dejaron perder. Y también, poco a poco, perdieron la Fuerza Armada. Porque es cierto que en la Fuerza Armada descansa el poder del gobierno, el control que tiene el gobierno sobre el territorio venezolano, pero ya no es aquella Fuerza Armada que respondía a los intereses del país, sino que responde a intereses particulares de grupos que están en la Fuerza Armada, pero que hoy, de alguna manera, un buen sector está prácticamente sin poder hacer nada. Y pequeños sectores de la Fuerza Armada tienen acuerdos con el gobierno, pero esos acuerdos con el gobierno les permiten acuerdos con la delincuencia. Y cuando se suponía que había más o menos una idea acabada de cómo podían ser las cosas en Venezuela, después de una primaria que arrojaron como líder del país a María Corina Machado, que confieso, yo no voté por María Corina, ni tampoco tenía muchas expectativas con ella, pero fue la que ganó. Y como que ganó, no solamente ganó la candidatura presidencial, sino que ganó la jefatura de la oposición, cosa que yo creo que es importante también. Yo en las primarias voté por Caleca. Me parece un tipo serio y preparado para gobernar. Y además, lo más importante, entiende lo que pasa en Venezuela. Y lo quiero resumir solamente en algo que dijo en el día pasado Eduardo Fernández. Es decir, lo importante es que la oposición respetar a las minorías. Y yo agrego lo siguiente, respetar a las minorías, aun cuando ellos fueron mayoría, no respetaron a las minorías, porque somos diferentes. Ahora bien, también he dicho en algunas oportunidades que es necesario ir a, un, a, un, a una transición pactada, porque los que están gobernando necesitan garantías, ellos y los amigos de ellos, de que su situación
no se va a poner demasiado precaria porque entonces no tiene caso entregar el poder. Paulino López no tendría interés en entregar el poder si mañana lo van a llevar a un pelotón de fusilamiento. Maduro y Siria, solo tampoco. En fin, todos ellos saben que esos privilegios, las canonjías que tienen, las pueden sostener por mucho tiempo, porque ellos saben ya que la comunidad internacional no va a poder hacer más de lo que ha hecho. Así vengan todos los que vengan, todos naranjados. No, ellos saben porque tienen apoyo internacional, un apoyo que no es a ellos, sino es un poco contra los Estados Unidos. El apoyo que Irán le da a Maduro, que le da a Turquía, que le da a Rusia, que le da a China y que le dan otros, no es un apoyo a Maduro, es un apoyo porque se supone que él está contra los Estados Unidos. De ahí se trata todo eso. Y la izquierda hoy es una izquierda que está más preocupada por impedir que llegue la derecha al poder y ser enemigo de los Estados Unidos. Entonces, en esas condiciones hay que repensar el país y para eso está con nosotros ya incorporado el doctor Ender Ramón Arenas. Se acaba de unir que es mi gran amigo y compañero de una cosa parecida a la que hago con Arenas y que nos va a hablar de Maracaibo. Háblame de Maracaibo, librero, contame. Y usted, doctor, ¿qué piensa de lo que está pasando? Porque nos queda otro pedacito más, porque no podemos mucho tiempo hoy estar al aire. Y quiero hacerle alguna pregunta más adelante. Cuénteme algo de eso que venía hablando. Dígame qué piensa usted. No te estoy oyendo muy bien, Fran. ¿Me No me decías? está bien. Algo está pasando porque ya tengo un micrófono mejor para la próxima edición. Me decías que hablaras sobre. Bueno, sobre eso que está pasando en Venezuela, y no me había referido porque se me iba a hacer muy largo la intervención, a la detención de esta señora De Rocío San Miguel. San Miguel, y otro caso que me enteré en la mañana de hoy, que también iban a detener en el aeropuerto de Maiquetía a Tesal a la vez, una dirigente que creo que era de la parte obrera de Copey, y la iban a detener y ella logró salir de Venezuela afortunadamente antes de que la detuvieran, porque supongo yo que le dieron alguien del gobierno le dio información y ella pudo salir de Venezuela mucho antes de Rocío San Miguel. La información que tengo de primera mano, no estoy totalmente autorizado para decirlo, pero me lo contaron de buena fuente, que Tesalí Malavés salió de Venezuela huyendo ayer, un poco antes de que saliera la señora San Miguel. San Miguel. Sí, yo creo, mira, pude escuchar la parte introductoria tuya sobre la necesidad de un gran acuerdo, es decir, de un gran acuerdo para una transición pactada. Es decir, eso se ha ensayado y ha sido exitoso, mira, ha sido exitoso en Chile, ha sido exitoso en Argentina, es decir, en España, bueno, fue extraordinario porque se hizo bajo una fórmula política que ha sido sumamente exitosa y que previamente había sido exitosa en Venezuela. Yo creo que es necesario, es verdad lo que tú dices, es necesario que esta gente sepa que tiene una posible salida sin que sobre sus espaldas pese la persecución, etcétera, etcétera. Es muy difícil, por ejemplo, para una candidatura como María Corina ofrecer una cuestión como esa, cuando el problema puede ser asumida como que si ella estuviese respaldando la impunidad. Pero yo creo que un camino, una salida hay que darle al sector dominante, a la cúpula dominante. Que es muy complicado porque ellos han demostrado una y otra vez de que no son un actor confiable. No se puede confiar en ellos para ningún acuerdo, porque ellos se sustraen del acuerdo una vez que obtienen sus objetivos. Ha pasado con el acuerdo de Barbados. Una vez que obtuvieron sus objetivos y nos benefició el acuerdo,
se salieron de cumplir con el resto del acuerdo. Y siempre ha ocurrido así. No son un actor confiable, pero es necesario elaborar un enorme acuerdo para buscar una salida y el proceso de transición que yo supongo que da la naturaleza del régimen, la naturaleza de la gente que nos gobierna, no va a ser una transición tranquila, no va a ser una transición facciosamente negativa. Y yo creo que el gobierno ha adelantado esa posibilidad con, con lo que ha venido haciendo en las últimas semanas, es decir, metiendo preso a la gente, persiguiendo a alguna gente, etcétera. Y bueno, y falta mucho por ver, es decir, yo creo que este es un año, este es el año que vivimos en peligro, de verdad, donde, donde esas fuerzas que hoy gobiernan, por lo que tú dices, que porque van a salir del poder gratis, no tienen por qué salir del poder gratis, Pero van a hacer todo lo posible por no salir. el gobierno, mira, el gobierno, la oposición nunca entendió al gobierno, nunca lo analizó, nunca tuvo claro qué tipo de gobierno era, verdad que nunca lo. Pero el gobierno sí sabía cómo actuaba la oposición. Y tanto lo sabía que ellos tocan algunas teclas e inmediatamente este, la oposición cae. Por ejemplo, el gobierno sabe que la oposición necesita ser expoliada para que decidan ir a la abstención, porque lo han logrado siempre. Y lo mejor de todo es que el gobierno ha logrado una cosa importantísima, que es poner a pelear a factores importantes de la oposición. Los ha puesto a pelear y ha favorecido a unos y entonces trabaja al otro. Fíjate que en estos días Diosdado Cabello, civilinamente, por supuesto, decía, este es el momento de Manuel Rosales. Él sabe que eso en algún sector de la oposición, sobre todo de una oposición con poco, yo diría, si no fuese demasiado duro, con poco seso, cae como un plomo. Le creen a Diosdado Cabello que Rosales anda buscando la candidatura presidencial. Y sin embargo, cuando nosotros vemos las ejecutorias de Rosales, lo que viene Rosales diciendo en el Zulia y en algunas actividades, nada más alejado, lo que no quiere decir que en algún momento, dada la circunstancia, pues su nombre pudiera estar allí. Pero Diosdado lo lanza para generar en la oposición un revuelo y un odio que se destapa, porque la oposición se odia mucho más a sí misma que al gobierno, porque no les importa, lo importante es ganar, que el otro no llegue. Es como en esa cosa de los enanos, donde los tipos se tiran hacia abajo para que nadie esté más alto. Entonces, sin duda que por ahora, hasta este momento, el gobierno no ha podido generar ese descontento como ellos pretendían, pero sí ha logrado demostrar que María Corina no tiene la garra de Rómulo Betancourt y que no tiene unos asesores que le digan aguanta, va para el camino. Perón podía haber ganado las elecciones en Argentina, pero prefirieron lanzar a Cámpora y Cámpora después renunció. En Chile, esa cosa chilena tan manejada, tan manoseada, eso fue acordado, por supuesto, fue acordado y por eso es que Pinochet queda como jefe del ejército por muchos años y queda como senador vitalicio. Es decir, buscaron una salida que no era constitucional para darle, para poder airear la sociedad chilena. Pero no, los tipos creen de verdad que de lo que se trata es que una vez Corina van a ir a buscar a sus casas a Silvia Flores, a la otra señora Varela y al otro y meter los plazos. Eso no se pudo hacer ni siquiera en el 58. Y Betancourt y algunos de ellos, los que acompañaron en el golpe, lo hicieron. Y por eso se ganaron enemigos de por vida, entre ellos a José Vicente Rangel, porque al papá de Rangel le quitaron bienes mal habidos que había obtenido. Por cierto, te voy a recomendar que vuelvas a releer El pasajero de Truman, un poco para ver cómo fue posible que en aquel momento Medina y los Adeco, y Betancourt y compañía, pactaron para poner un candidato presidencial, solo que el tipo se volvió loco. Y quien mejor lo cuenta es Zuniaga, Francisco Zuniaga lo cuenta muy bien en El pasajero de Truman. Hay que releer esa novela, que si bien es cierto, tiene su toque de ficción, no deja de ser
escrita con los rigores de una situación política e histórica de Venezuela. Hay que pensar en cosas, porque al final, mira, Arena, yo te lo digo, yo no tengo muchas expectativas, porque quizás en cualquier momento ya yo entré en la etapa en la que no es que tengo más pasado que futuro, sino que cualquier cosa que me pueda ocurrir me aleja de todo. Y digo, bueno, pero ¿y entonces dónde está? ¿Dónde está la Venezuela emergente? ¿Dónde están los tipos que estudiaron, que se Yo, prepararon? yo creo, Francisco, que sí, yo creo que esa fue una generación brillante, de verdad que sí. Es decir, los Betancourt, los Caldera, los Hoytos, Machado, los Teodoro, los Pompeyo, los Freddy Muñoz. Es una generación, Moisés Moleiro, una generación brillante, es decir, que hacía política, que pensaba política. Y yo creo que esta vez, yo creo que el concepto de política es necesario recuperarlo de nuevo. Fíjate que yo leí un tuit de una periodista que, bueno, que es una tipa entregada a la causa venezolana y todo lo demás. Pero fíjate, Vicente Díaz da una declaración en su tweet. Y esta periodista, que es muy buena y todo lo demás, que es Carla Angola, mira, le dice unas cosas que yo no entendí nunca ese tweet a la Angola. Y eso, tú te puedes imaginar el estado de ánimo enervado que tiene ciertos sectores de la oposición y sectores importantes de la opinión pública. Entonces, la tipa arremete contra Vicente Díaz, diciendo que Vicente Díaz ha apoyado las torturas de Maduro. Una cosa, y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Porque Díaz lo que ha dicho es que, bueno, mira, una cosa, si ustedes tienen algo contra ella, actúen constitucionalmente porque no vayan a secuestrar y no vayan a desaparecerla. Entonces, fíjate, hay una especie de crispación en la sociedad venezolana y es necesario recuperar la política. Es muy complejo, yo creo que habría que esperar que se sedimenten las cosas. Los chilenos le tuvieron nombre a eso que tú dices. Se llama transición continua, gobernar la transición con el aparato constitucional de Pinochet. Y lo dejaron. Los españoles lo hicieron con el concepto de ruptura pactada. Este, fundaron la democracia con un enorme acuerdo entre los trabajadores, el Estado, los empresarios, lo hicieron y transitó, y España entró a Europa después de la muerte de Franco con un gran acuerdo. Pero acuérdate que cuando eso pasó a Arena no había redes y las carlangolas no podían escribir las cosas que yo por no meterme en problemas con el movimiento Me Too, no opino sobre Carla Angola. No, yo la respeto mucho y es una tía que se ha jugado, pero el estado de crispación es tan grande que Vicente Díaz no se merecía todas las cosas que Carlángola le dijo porque él no dijo nada del otro mundo, chico. Pero yo quisiera que tú me sacaras de esa conversación de Carlangola, porque de verdad que yo, Sí. ni Pero ella era la estrella de Globovisión junto con Kiko Bautista, Roland Carreño, me agradaba, porque es que eh, ella en estos días ha dicho cosas que uno hasta pudiera compartir, pero las dice de una manera, por ejemplo, los tipos incumplen el acuerdo de Barbados y ella acusa a Biden porque ella es de los que cree que de verdad que el problema de Estados Unidos y del mundo es que Trump no gobierne, pero este, y ahora que saliendo un poco de ese problema de Venezuela, porque también, fíjate tú, por ejemplo, que en estos días un fiscal nombrado por el gobierno sí. de justicia de, 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 del gobierno de Biden, el tipo llega a decir que está bien, que no hay razones para enjuiciarlo porque efectivamente no lo hay en los papeles que se llevó, pero sí considera que cuando él habló con Biden, notó que el tipo estaba como ido de todo, pues. Biden se ha molestado mucho, respondió airadamente, y uno no debe responder nunca cuando está molesto, porque generalmente cuando uno está molesto siempre dice cosas impropias. Y entonces en la respuesta confundió al presidente de México con el de Egipto, y total que fue peor lo que hizo, fue mucho peor lo que hizo Biden en la respuesta que lo que dijo el fiscal. Pero además, cuando tú ves también que Trump comienza a decir cosas improcedentes, como eso de que va a acabar con la OTAN, entonces imagínate tú, el mundo nadie entiende esas cosas, ¿no? El mundo está asustado, asombrado,
Y entonces resulta que los republicanos ahora tampoco hayan que hacer con ese loco que tienen ahí. Entonces uno dice, ¿cómo es posible Yo te digo una cosa. que la democracia más importante del mundo esté escogiendo entre un señor que perdió capacidades cognitivas y otro que no es que él perdió capacidades cognitivas, es que yo creo que nunca las tuvo? No, no, mira, lo del fiscal fue una cosa increíble. Y está diciendo Ronald que yo te dicen, ahí estaremos robados que Caracol es referente y te da de cooperación. No, una periodista que dijo una opinión. Me refería a eso nada más. Imagínate, es como. Sí, Fíjate el estado de crispación que hay en Venezuela, que cualquier cosa se convierte en un tema de discusión. En estos días vi una entrevista que le hizo Miguel Ángel Rodríguez a Elsa Castillo, a la señora dirigente, y le dije, va a ser candidata, va a ser candidata. Efectivamente, yo creo que hay un estado de descomposición muy grande, pero volviendo a lo de Biden y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en Estados Unidos la discusión hoy sea entre dos personas que ya son de verdad, que están demasiado avanzados en su edad? Uno tiene 70 y tantos años, el otro también tiene 70 y tantos años. Van a terminar el periodo con más de 80 años, en caso de que uno de los dos gane. Y, 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 y le critican, y le critican a Biden, pero yo no digo, le critican. yo ando muy angustiado porque yo ando por ahí también cerca, ¿no? Todos vamos para allá, Francisco, todos vamos para allá. Unos más temprano que otros, pero todos vamos para allá. Lo mejor es no tomarnos tan en serio la vida porque no vamos a salir con vida de ella, ¿viste? No, obviamente que no. Yo hace tiempo que dejé de tomarme la vida en serio. Sí, y fíjate que yo estoy, en estos momentos yo me angustio porque reviso las cosas que tengo que leer y digo, obviamente no he leído ni una milésima parte de lo que tengo que leer y me voy a morir sin haber leído ni siquiera un pedacito de lo que tengo que leer. Y así la vida se nos va. Entonces, bueno, estamos en una situación demasiado compleja. Yo tengo un amigo que me suple de lo último del mercado editorial hispano. Y, y me envió hace poco Los valientes mueren solos, una novela de Roberto Saviano, que es como un poco narrando un poco la vida de aquel juez Falcone, Giovanni Falcone. Y ahí vi cosas que me llamaron mucho la atención y dije, escúchale, no puede ser que efectivamente los tipos querían luchar contra la corrupción y la corrupción los venció, la mafia los venció. Pero lo más importante de todo fue que el tipo descubrió que los grupos delincuenciales son capaces de renovarse permanentemente. Es decir, por ejemplo, todo aquel narcotráfico que dirigió y que asesoró y que movió Pablo Escobar, hoy ya no tiene vigencia. Hoy son otros tipos mucho más hábiles. El Chapo Guzmán pasó a ser un personaje preso, pero el desarrollo de la violencia y del narcotráfico y de la delincuencia en México hoy tiene otras aritas. Fíjate tú que el cartel de Sinaloa tiene ramificaciones internacionales que la gente pensaba que el tren de Aragua era pionero. No vale, eso es mentira. El tren de Aragua es parte de una organización criminal y entonces los países no pueden seguir peleando de la misma manera que lo hacían antes. Fíjate lo de Salvador. La gente prefirió vivir en una situación delicada desde el punto de vista económico, porque Salvador todavía tiene problemas económicos graves y lo va a seguir teniendo, pero prefirieron vivir, ¿vale? Porque la delincuencia no lo dejaba vivir y votaron 86% por el tipo. Sí, claro, es decir, ¿dónde ha sido eficiente Bukele? Se ha hecho cargo, chicos, de las demandas de orden que la gente estaba En exigiéndole. cambio, Se hizo cargo de esas demandas y ordenó la sociedad, es decir, por lo menos creó un clima de paz en ese sentido. Porque, el, por cierto, tienes el de abrazos y no balazos, y en Colombia Petro, que los dos fueron llevados al poder por la delincuencia. Y es más, no hayan cómo hacer para explicarlo. Ahora dicen que todo ha sido un montaje, pero bueno, si está la plata que te dio un tipo mafioso del Caribe, y está todo lo que dijo el hijo de Petro,
y está lo de una señora que era la jefe de campaña de ellos, que le robaron 40 millones de dólares como que fue en unas maletas, en fin, y en los casos de López Obrador. Pero, pero uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo es esto que la izquierda de ahora es una izquierda que está apoyando a Putin? Pero vimos también hoy a Milei abrazándose con el Papa. Son, bueno, son cuestiones del realismo político mal entendido. Es decir, Milei es un pragmático y abrazó al Papa, que antes había dicho que era ¿qué? La representación de Satanás en la tierra, imagínate tú. Con aquellas cosas tan gruesas que le dijo al Papa. Pero tú ves cómo es la política, ¿no entiendes? Y se hace, hay gente que hace política de esa manera. Yo creo que en estas circunstancias, Francisco, creo yo, con respecto a la oposición, que tú lo has dicho bastante bien, a veces se odia más entre ellos que al gobierno. Yo creo que en este caso es necesario ser realista confiando, es decir, confiando en el otro, hay que confiar en el otro. Claro, claro. Y no hay otra manera. ¿Cómo se llama? Y saber que la confianza es una apuesta arriesgada, porque el otro, como ha demostrado el gobierno en muchos casos, se sustrae de los acuerdos y no los cumple. Pero sigue siendo una apuesta arriesgada y hay que seguir apostando a confiar en el otro de manera realista. ¿Hasta dónde puedo confiar yo en el otro? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacerse. Yo creo que la oposición ha dado un paso importante y habrá ocasión para que María Corina reflexione, si tiene que reflexionar, en determinar quién puede ser el candidato que la sustituya, si es que eso es una vía posible. O hasta el final, en lugar de su mantra, se convierte en una cosa que puede ser materializada, que no sé cómo. Es llevar al gobierno a la vía electoral. Esa es la Es que es asumir que ellos tienen que ir a la vía electoral, obligarlos a la vía electoral. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno digo, mira, yo tengo dudas con una cifra, pero no voy a hacer comentario de eso. Estoy riendo que Renato está diciendo, no podías dejar pasar al Papa. Pero fíjate lo siguiente, el no sabe que ellos tienen un chance, pero ese chance pasa por dividir la oposición. Y yo estoy de acuerdo que María Corina no puede salir de la noche a la mañana a decir, mira, yo renuncio. No, eso no lo puede hacer y lo debe decir, pero uno, en el arte de la guerra, la primera cosa que decía era que tú no podías decirle al adversario todo lo que pensabas hacer. Debía decirle cuando estabas preparándote para la guerra, decirle que no te estabas preparando. Que cualquier cosa, porque la guerra es el arte del engaño. Y la política es la política y la guerra es seguir la política por otros medios. Entonces, es un poco lo mismo. Lo que yo digo es que sí deben estar preparándose para qué, para montar un gran aparato electoral, para montar un gran aparato de comunicaciones que esté alejado de los medios, porque los medios no van a hacer lo que hacían en el pasado. En fin, y además, con toda esa cosa, hacer una propuesta hacia sectores del país que pudieran acompañarlos en la opción de gobernar, porque gobernar no va a ser una cosa fácil, va a ser complicada. No, va a ser difícil, va a ser difícil. Todo el Estado chavista, pero lo desmonta para convertirlo en un Estado democrático. Va a pasar un tiempito largo y entonces en ese tiempito largo va a tener que tejer alianzas. Mira, para poder fíjate lo dificultoso, Francisco, lo dificultoso que es organizar un pacto para gobernar. Porque la pregunta en medio de un país como el nuestro, que está en son los estropicios que tenemos en el país. Casi Venezuela es un ex país. Imagínate un gran acuerdo. Y la pregunta es, ¿quién va a tener sobre sus hombros el peso el mayor peso en la crisis? Es decir, ¿quién va a ser el más afectado en un acuerdo de transición? ¿Los empresarios? No sé. ¿El Estado? No sé. ¿Los trabajadores? No sé. Es decir, alguien tiene que correr con el peso de la transición. Y lo mejor que puede hacer un nuevo gobierno es tratar de resolver ese problema, porque no va a ser fácil la transición, ya te lo dije. Primero porque el régimen tiene enclaves autoritarios instalados en la sociedad venezolana. De eso no hay
no hay duda. Eso por un lado. Y la otra cosa es que los actores han cambiado. Es decir, mira, los partidos de hoy no son los mismos de ayer. AD está desmantelado, COPEI no existe, Primera Justicia tampoco, chicos. Es decir, hay un nuevo liderazgo. Primera Justicia se acabó. Primera Justicia quedó en manos de Juan Pablo Guanipa, que ha cometido errores y todo lo que tú quieras, pero que él es la figura más importante hoy de Primera Justicia y creo que lo está haciendo bien. Yo también creo que eso ha sido bien. Está asumiendo responsabilidades sin ataduras. Y créeme, tú sabes que yo he sido crítico de muchas cosas de Juan Carlos. Y yo también, pero he observado que él ha tenido una conducta que si se quiere es una conducta interesante para el futuro. Lo que no lo puede, quién sabe, en algún momento ser una figura de ayuda a la transición. Pero lo que yo incluso... ¿Sabes qué le aconsejaría yo a Juan Pablo? Yo en lo personal le aconsejaría que se olvidara de la gobernación del Zulia y que pensara en un liderazgo que vaya más allá del suyo. Eso le aconsejaría yo a Juan Pablo. Yo también se lo aconsejaría, pero tú sabes que hay unos tipos a quienes les gusta ser gobernador electo. Y eso... yo creo que esta conversación ha estado bastante... Yo creo que lo debo dejar aquí. Y nos vemos el lunes. Exacto, así está bien. O antes, si no pasa. Nosotros ahora y también mi estimado amigo, el librero, que está preocupado por mis críticas al padre Francisco. Pero yo es que este Ronald es muy curero. Yo veo a Ronald el domingo en una conversación que tengo con él, que a la gente le ha agradado mucho, porque chico, resulta que leyendo una cita de Borges, él decía que los arraigos no estaban referidos a los lugares, sino a los tiempos, y que uno cuando añoraba un lugar, no estaba añorando el lugar, sino los tiempos que vivió allí, y no son los lugares los que lo hay una canción de Sabina que dice que donde uno ha sido feliz, nunca tiene uno que volver a eso, a ese lugar. Y entonces la gente me ha pedido que converse con Ronald y que Ronald cuente del Maracaibo que de hoy, que es otro Maracaibo. Yo leí mira, la larga columna de Ronald esta semana y es buenísima la columna de Ronald esta semana, muy buena. Roberto Castillo en Orlando dice que él quisiera que hiciéramos lo posible, porque en la media hora que tenemos, Ronald comentara de Maracaibo, las cosas de pero claro, yo le dije eso significa que él tendría que convertirse en un cronista de la ciudad y para eso necesita dinero, pero él logra más o menos llegar a la mayoría de la gente, por eso su columna, como tú dices, es muy buena y Dios quiera que la siga escribiendo también tan lúcidamente como lo ha hecho hasta ahora. Bueno, Arena, ahora sí no podemos bachar porque ya hemos hablado y parece ser que la gente que también resiente que la conversación se extienda por mucho tiempo. Yo le digo, nosotros no conversamos para que usted esté pendiente de nosotros. Es que yo converso con Arena todos los lunes para saber cómo está y seguir a ver. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es una excusa para saber cómo estamos. Para saber que estamos vivos, además, ¿no? Dale, hermano. Okay. Dale,